Antes que caiga el sol, hay una luz y esa luz es Jesucristo. Bienvenido a este su programa, nacido en lo más profundo del corazón de Dios. Vamos a leer la palabra en la comunión de los tres grandes, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile al que está cerca, no vas a salir igual como entraste. Gloria a Dios. Esta palabra que Dios me dio es titulada El poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Isaías 40, versos 22 y 23. Habla y relata que el Señor se sienta sobre el círculo de la tierra. Hace muchos años fue escrita esta palabra por parte de Dios. Se dice que hace 3.500 años, 4.500 años, Isaías escribe que Dios se sienta en el círculo de la tierra. Y dice que la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Hace más de 3.500, 4.000 años atrás, Isaías ya decía que la tierra era redonda. Hace más de 4.000 años atrás, Isaías declaraba, la palabra del Señor históricamente dice que la tierra es redonda. Y aún los científicos han preguntado hasta el día de hoy de qué forma es la tierra. Algunos se han dado cuenta que es redonda. Ya han roto la teoría que ya no está sobre una tortuga, que ya no es triangular, que ya no es otra forma, sino circular, como el Señor lo estaba diciendo en su palabra con Isaías. Isaías declaraba que la tierra era redonda. Por eso la palabra del Señor dice que su palabra es perpetua de generación en generación. Su palabra es inmutable. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así que Isaías, uno de los profetas, se puede decir diferentes. Uno de los profetas muy particular en la Biblia. Un profeta que no andaba en consejo de hombre, sino que andaba en consejo de Dios. Por eso este hombre está escrito en la Biblia. Así que se dice que Isaías, en una de las ocasiones, anduvo desnudo por casi 3 años. Estuvo desnudo paseando por la ciudad. Se dice que estuvo desnudo, era por cómo estaba el pueblo, la desnudez que tenía, del pecado, de la inmoralidad que ellos cometían. Entonces, eso era muestra que el pueblo no estaba bien. Entonces, Isaías lo demostraba. Estos hombres no le daba vergüenza si el Señor le decía, haz esto o haz lo otro. Entonces, el Señor le dijo a Isaías, ándate sin ropa a la calle y muestra a la gente cómo están ellos. Entonces, estos hombres no tenían vergüenza, como la generación actual.
Estos hombres por eso están escritos en la Biblia, por eso estos hombres caminaban en fe, por eso estos hombres recibían la promesa, por eso estos hombres recibían de parte de Dios que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. ¿Por qué? Porque estos hombres obedecían. Entonces yo le estoy hablando a hombres y a mujeres en esta noche que Dios le va a cambiar el rostro de una manera sobrenatural, que lo que ellos digan, gloria a Dios, eleve fuertes aplausos al Rey. Así que a mí me encanta una de las historias de Isaías, y una de ellas es esta, que el Señor le dice: la tierra es redonda. Entonces yo me imagino un Isaías recibiendo comentarios de hombres: pero ¿cómo va a ser la tierra redonda si tú no la has visto? Entonces Isaías le dice: no, es que yo lo escuché ya de mi padre, es que yo no necesito ver para creer. Por eso estos hombres recibían la bendición, porque estos hombres caminaban sin ver. A estos hombres le decían: la tierra es redonda, y estos hombres lo escribían: la tierra es redonda. En esos tiempos no podían subirse a la luna, ni mucho menos a la galaxia, ni mucho menos ver si la tierra era redonda, pero estos hombres por eso caminaban en fe. Y hace más de 4000 años atrás, Isaías, ahora en el 2023, Isaías una vez más lo demuestra con la palabra de Dios. Ahora ya subieron a la galaxia, y Dios permitió que crearan todos estos cohetes, todas estas naves espaciales. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces usted tiene que moverse en fe. Por eso la palabra en esta noche es poder de Dios. Isaías sabía que tenía el poder de Dios. En esos momentos no había naves espaciales, pero había una fe inquebrantable de parte de Isaías. En esos momentos no habían carros de lujo, pero había una fe que no daba su brazo a torcer de parte de Isaías. Entonces el Señor está buscando Isaías en esta noche. El Señor está buscando esta gente que diga: Señor, yo te creo aunque no lo vea. Señor, yo voy a caminar aunque la gente diga lo contrario. Y ahí se añade la bendición, cuando usted cree sin ver. Por eso estos hombres eran tan exitosos en sus ministerios. Así que yo quiero empezar de menos a más. Era una introducción de lo que les quería hablar en esta noche. Y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Reyes, capítulo... Ok, lo busco aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Y a mí me encanta esta historia. Ya la he leído muchísimo, así como ustedes también se la saben mucho. Una historia muy contada, una historia que no tan solamente aquí en Ecuador la cuenta, sino en el mundo entero. Y ya capaz que ustedes la han escuchado, pero como casi siempre se les dice, la palabra, cuando usted la lee espiritualmente, siempre le da un mensaje nuevo. Y en esta noche le va a dar un mensaje nuevo a usted. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, diga conmigo: sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después,
el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Una de las claves que Elías utiliza aquí en estos versos bíblicos, pregúnteme cuál es. La obediencia. Es la obediencia. Una de las claves que Elías usa aquí en estos versos es la obediencia. Y no tan solo en estos versos, sino que en el transcurso de la vida de este hombre de Dios, profeta de Dios. Se lo puede describir, muchos lo han descrito como un salvaje en las cosas de Dios. Era la obediencia. Por eso este hombre caminaba aún en dimensiones, no tan solo en niveles. No se olvide que niveles es mucho menos que dimensiones. Dimensiones solo caminan pocos, niveles muchos, pero dimensiones pocos. Y yo le estoy hablando a personas que van a caminar en dimensiones sobrenaturales de parte de Dios. Gloria a Dios. Así que dice que Elías era de Tisbe, en Galat. Tisbe, Galat, es traducido al lugar rocoso, al lugar montañoso. O sea que Elías era un hombre que vivía en el monte. Se puede escribir ahora, se lo puede traspasar. Era un campesino Elías. Vivía en el monte. Lugar montañoso, lugar rocoso. ¿Y qué es lo que pasa con Elías aquí en esta historia? Dice que Elías recibe instrucción del Señor, y cuando recibe instrucción del Señor, Elías inmediatamente desciende a declarar la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces Elías, cuando desciende a declarar la palabra de Dios, dice que entra a donde el rey Acab, que era el presidente, era el rey de ese entonces de Israel, era el primer mandatario en la nación, era la persona, se puede decir la mejor persona en lo terrenal que tenía Israel, que era el rey en ese entonces. Y dice que Elías entra a donde el rey Acab y le dice: rey, por 3 años y medio no va a haber rocío ni lluvia. Entonces Elías le declara la palabra a este rey porque no estaba bien este rey. Este rey estaba en cosas perversas con su esposa Jezabel. Este rey no estaba caminando en la doctrina del Padre, sino que estaba caminando en doctrinas paganas, en doctrinas que no lo llevaban a nada bueno. Entonces, como el Señor es celoso y no comparte su gloria con nadie, el Señor mandó juicio a la nación. Entonces Elías obedeció y descendió a donde el rey. Se dice que Elías, los conocedores de la teoría, se dice que Elías entró a donde el presidente descalzo, no con buen olor, greñudo, con una apariencia no tan buena, pero tenía el mejor dentro de él, y fue a declarar la palabra al rey Acab. Por eso es que el Señor no mira su exterior, sino que el Señor mira lo que hay en su interior. Por eso cuando Samuel fue a ungir a David, a ungir al próximo rey, el Señor le dijo: Samuel, no mires lo grande de su estatura, ni cómo ellos estén por fuera, sino al que yo te diré, a ese ungirás por rey. Y le dice: Isaí, muéstrame a todos tus hijos. Y estos hombres, estos hijos de Isaí, hermanos de David, eran hombres de guerra, eran militares, eran preparados para la guerra. Pero David era apenas un pequeño. Era un pequeño apenas, pero mataba gigantes, mataba osos. Dice que cogía con su mano la quijada de un oso o un león y los desbarataba, porque tenía la fuerza de Dios. Pero esta gente, los hermanos de David, la palabra declara que eran hombres de guerra, que estaban preparados para la milicia, para la guerra. O sea, que manejaban bien las espadas. No habían todavía
como hay ahora armas, pero habían espadas. Y estos hombres eran los mejores en todo el mundo. Israel era el mejor en todo el mundo en manejar espadas. Y hasta el día de hoy se dice que el ejército de Israel es uno de los mejores. Bueno, así que le dice Samuel: no veas lo grande ni cómo está por fuera, sino mira su corazón, lo que está por dentro. Así que David llega y le dice: si no llega David, no vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Y lo mandan a llamar a David. Una vez que llega David, para no extenderle la historia, es consagrado rey. ¿Por qué? Porque era un joven conforme al corazón de Dios. Dios no vio su exterior, sino que Dios vio lo que había por dentro. Y así era con este hombre Elías. A Dios no le importaba cómo Elías estaba por fuera. A Dios le importaba si este hombre estaba conectado con él. Y se dice que Elías tenía sus oídos conectados al cielo y su boca conectada a la tierra, proclamando palabra. Y esa es la gente que Dios quiere, que sus oídos estén conectados al cielo y su boca esté proclamando victoria acá en la tierra. Amén. Yo le estoy hablando a gente que va a proclamar victoria en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entra donde el presidente y Elías le dice: no habrá rocío ni lluvia por los próximos años. Y hay una cosa aquí que me encanta, una palabra que le da el Señor a Elías que me impactó muchísimo. Y esto, como dicen, no me lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Y dice que el Señor le dice: declaren la palabra acá. Pero una vez que le declares la palabra acá, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Por eso estos hombres tenían tanto éxito, porque estos hombres no le comentaban las cosas a la gente. Porque a veces hay cosas que usted le comenta a la gente y hay gente que le envidia, gente que a veces no le importa cómo usted está, gente que usted le dice: ¿sabes qué? Salí victorioso, y por dentro están diciendo: ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no me pasa a mí eso? Entonces, por eso estos hombres, Dios los mandaba a esconderse. El Señor le dice: una vez que declares palabra, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Estos hombres, Dios los reservaba. Estos hombres no necesitaban ser promocionados por las redes sociales, como a veces nosotros creemos que por las redes sociales vamos a ser bien promocionados. No, esta gente no. Esta gente, una vez que daban la palabra, esta gente inmediatamente se escondía. Pero no se escondía se puede decir, no, se escondía porque iban a intimar con Dios, iban a escuchar palabra de Dios. Así que imagínense, una vez que él declara la palabra al rey, el Señor lo manda a esconderse. Hay cosas que cuando usted las haga, no se las cuente a la gente. Enciérrese con Dios y dígale: Señor, gracias a ti. No fue gracias a la gente, no fue gracias al profesor, no fue gracias al hombre, sino fue tu mano. Entonces Elías se fue a esconder. ¿Y sabe qué pasó? Por palabra de Elías se cerraron los cielos. Y por palabra de Elías se abrieron los cielos. Entonces Elías no necesitó ir a promocionarse y decir: ¿sabes qué? Mira, ya no hay. Mira, sí hay. No, estos hombres se movían en dimensiones sobrenaturales. Y dice que se fue a esconder al arroyo de Querit. Junto al arroyo de Querit. Y yo me imagino a un Elías ahí siendo alimentado por los cuervos. La palabra de Dios dice: de día y de noche los cuervos le traían comida a Elías. Entonces Elías era un tipo que, si le agradaba al hombre bien, si no también, a ellos no le importaba. Por eso tenían tanto éxito. Y se dice que una de las artimañas del enemigo
actualmente es desanimarte. Es que tú decaigas. Y hay mucha gente desanimada. Justamente nuestro pastor y profeta John Jair Angulo me comentaba de algunos pastores que en 2020 se habían retirado, no habían avanzado. ¿Por qué? Por el qué dirán, cómo lo criticaron, las circunstancias. Pero estos hombres no daban su brazo a torcer. Estos hombres hacían lo que tenían que hacer e iban inmediatamente a agradecerle al que lo había hecho. No iban a promocionarse ante un hombre o ante una sociedad. Por eso tenían tanto éxito. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Cumplió su ciclo Elías en el arroyo de Querim. Pero Elías no quería moverse por su instinto o por cómo estaba la situación. Elías quería escuchar palabra de Dios. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Estos hombres no se movían con voz humana. Estos hombres no se movían por la radio, mucho menos por sangre. No. Luego el Señor dijo a Elías. ¿Quién le dijo? El Señor le dijo ¿a quién? Elías. Estos hombres se movían por palabra de Dios. Elías no se movió por palabra del rey. Aquí no dice luego el rey dijo a Elías. No. Aquí dice luego el Señor dijo a Elías. Entonces, cuando usted se mueve por palabra de Dios, ahí usted va a tener éxito. Pero cuando se mueve por decreto del hombre, ahí va a fracasar. Por eso en esta noche, el poder de Dios está cayendo sobre usted. Aunque no lo sienta, en esta noche Dios va a transformar aún su interior y su exterior, porque Él lo ama. Con amor eterno te he amado. ¿Para qué? Para que puedas proclamar maravillas y prodigios de parte de Dios. Eleva una ofrenda de aplausos al Rey. Santo Padre. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Cuando el Señor te manda, el Señor va a ordenar, a mover las fichas para que aquellas personas jueguen a tu favor. Aún tú te preguntarás, pero no tengo, como se dice, palancas, no tengo alguien que me recomiende. Pero yo te vengo a decir en esta noche que tú no necesitas recomendación humana. Tú necesitas recomendación celestial, recomendación de lo alto, recomendación del parte del reino de los cielos. Entonces Elías era recomendado y promocionado solo por Dios. Dice que Elías fue donde la viuda de Sarepta. Y cuando llega donde la viuda de Sarepta, dice que la encuentra aquella viuda en la puerta de la ciudad. Y cuando encuentra a aquella viuda en la puerta de la ciudad, le dice: mujer, tráeme un vaso de agua. Y esta mujer, como ya había sido ordenada por Dios, esta mujer inmediatamente corrió a verle el vaso de agua. Pero en mitad del camino, la voz tronante del profeta Elías le dice: mujer, regresa. No tan solamente quiero que me traigas agua, sino que quiero que me des de comer. ¿Qué tienes en tu casa? Y esta mujer le declara con su boca: Señor, he estado recogiendo leña y solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Y tú quieres que yo te dé de comer a ti primero? Entonces Elías probó la fe de esta mujer. Es que los hombres de Dios, en este caso Dios, va a probar tu fe, a ver
en qué nivel o dimensión tú estás. ¿Para qué? Para que Él te pueda dar lo que tenga que darte. Porque si Él conoce tu corazón y no está preparado, Él no te lo va a dar. Pero Él, ya conociendo tu corazón, que está ya dispuesto a recibir, Él te lo va a entregar. Entonces esta mujer le dice: profeta, hombre de Dios, he recogido leña y solo tengo eso para que yo y mi hijo comamos esta noche. Y de ahí esa mujer ya no quería vivir más. Pero Elías le dice: el Señor va a hacer un milagro en tu casa en esta noche. El Señor va a hacer milagros extraordinarios en esta noche. Yo no sé cuánta harina y aceite te queden a ti. No sé en qué porcentaje de batería estás. Si estás en 1, o en 2, o en 5. Pero probablemente estés en 1%. Pero el Señor en esta noche te va a dar el 100% de batería que tú necesitas. El Señor va a multiplicar la harina y va a multiplicar el aceite. ¿Para qué? Para que tú y los tuyos conozcan que hay un Dios todopoderoso que hace milagros. Se le dé fuerte aplauso a todos. Gloria a Dios. Así que, entonces, mira lo que dice el 21. Vámonos al 21. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21. Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. ¿Qué había pasado? El hijo de esa mujer había muerto. Y esta mujer, y Elías le dice: Señor, por favor, revive a este niño. No le traigas tal tribulación a esta mujer, porque esta mujer me recibió. Y el que recibe profeta, recompensa de profeta tendrá, dice la palabra. Así que, posteriormente a esto, el niño resucitó. Dice que Elías se le lanza 3 veces sobre el niño, y el número 3 significa Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Entonces Elías activó la Trinidad sobre este niño. Elías activó la perfección sobre este niño. Elías una vez más introdujo vida sobre este niño. Es que usted no puede verle un sentido a la vida si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no están dentro de usted. Por eso Elías se le lanza 3 veces a este niño, para demostrar que la Trinidad estaba presente. Aun cuando en la Biblia todavía no estaba físicamente el Espíritu Santo, pero ya Elías y estos hombres de Dios sabían que había un Espíritu Santo que se movía de una manera extraordinaria. Entonces por eso se le lanza 3 veces: Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Entonces usted no puede avanzar sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, usted no puede hacer las cosas sin Dios. Usted no puede ser exitoso sin Dios. Usted no puede adorar y alabar y estar predicando sin Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que produce el hacer como el querer. Dile al que está cerca: Dios va a producir el hacer como el querer en tu vida. Díselo. Gloria a Dios. Entonces Elías se tendió, en el 21, ¿verdad?, sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Otra clave de este hombre de Dios es que nunca se vanaglorió. Elías siempre acudió al Señor. Elías no dijo: de mí salga fuego, de mí, no. Elías siempre dijo: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño.
para que los milagros produzcan en su vida y en la vida de los demás, usted siempre tiene que nombrar a Dios, siempre tiene que tener presente a Dios. Por eso se dice que muchos hombres de Dios han caído porque han creído que son ellos. Pero aquí podemos ver una fiel demostración que Elías siempre nombró a Dios. Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías. ¿Qué hizo el Señor? La oración de Elías, dice. Una vez que Elías clamó a Dios, el Señor oyó la oración de Elías. Es que cuando usted clama a Dios, Dios a corto o a largo plazo le va a responder. Pero va a ser en el tiempo de Él, no va a ser en su tiempo. ¿Por qué? Porque Él conoce corazones, Él conoce multitudes y aún Él conoce lo interior de su vida. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se le entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y de que de verdad el Señor habla por medio de usted. Ahí usted puede ver la diferencia entre el hombre de Dios y la oveja que es la mujer de Dios. La mujer le dice, yo he visto y he creído, pero no se olvide lo que hablamos al principio. Isaías, sin ver que la tierra era redonda, Isaías creyó que la tierra fue redonda. ¿Qué diferencia que hay de un hombre tan conectado a Dios, de una mujer que también era de Dios, pero que no estaba tan conectada, que se conectó ya cuando llegó la presencia de Dios, ya cuando llegó el fluir del Espíritu Santo? Esta mujer recién se conecta cuando vio milagros y señales. Pero tanto Isaías, Elías y todos los hombres de Dios, estos hombres no necesitaban ver para creer. Estos hombres se movían en fe. Y yo quiero declarar sobre tu vida en esta noche que aunque no veas, tienes que creer. Que aunque no veas, Dios va a hacer un milagro. Santo, gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos nos hemos gozado en esta noche? Gloria a Dios. Mira, le dijo, tu hijo vive. Va a llegar el hombre de Dios, va a llegar el mismo Dios y te va a decir, tus sueños viven. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Este hombre le dijo, tu hijo vive. Le demostró con lo espiritual a esta mujer. Entonces va a llegar Dios mismo y te va a decir, lo que estaba muerto tiene que resucitar. Aún la presencia de Dios que cayó sobre este niño 3 veces. Elías activó el don profético, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de Dios te van a visitar y tienes que estar preparado para aquello, para que no te caiga de sorpresa y tú lo puedas honrar con acción de gracia, con oración, aún con obediencia. Vas a cometer errores, claro que sí, pero trata que delante del Señor hacer las cosas bien. Aunque el mundo diga que estás mal, que eso no te interese. A estos hombres no les interesaba lo que los demás digan de ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres ya no vivían ellos. Por eso Pablo dice en su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Pablo era un tipo que ya le decía a sus discípulos y aún a la gente, aún todo lo que está alrededor mío lo tengo por basura, ya no me interesa. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Entonces, que a usted no le interese lo que los demás hablen, que a usted sí le interese lo que Dios hable de usted, para que usted pueda caminar
de bendición en bendición y de victoria en victoria. Esa es la mejor manera de terminar tu día, que antes que caiga el sol hayas recibido tu victoria.